en este espacio a través de la señal de Globovisión. En nuestra edición de hoy de Argumentos me acompaña para el análisis de la realidad político nacional Joel Horta. Él es abogado y analista. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti, Rosa, por la invitación. Siempre un placer, un gusto estar aquí. Llegando del estado Carabobo, por eso pues me vine informalmente vestido para tu programa. Y sin medias, veo que le estás copiando el estilo a Kiko. Y el estilo de Kiko, ¿no? Dime con quién anda. Y te diré quién eres. Pero pues nada, muy contento, muy satisfecho y con gusto a responder todo lo que desees preguntar. Bueno, gracias. Vamos a hacer una revisión de lo que ha ocurrido en los últimos días respecto al panorama político nacional. Evidentemente hemos visto que el tono se ha elevado en el discurso de algunos dirigentes políticos de un lado y del otro. La población venezolana, según las encuestas, rechaza enormemente la violencia, la polarización. Sin embargo, vemos que hay sectores que están alimentando este discurso y la mayoría de la población venezolana, según algunas encuestas que hemos visto, pues rechaza este tipo de actos. Pues ya hemos vivido bastante en nuestro país, situación de guarimbas, de violencia que nada más han dejado pues lamentablemente fallecidos de lado y lado, sin respuesta, sin culpables, sin justicia. Entonces, ¿hacia dónde se dirige este año 2023 en la previa del 2024? Fíjate, yo soy un convencido de ese análisis que tú acabas de hacer. Todos los estudios de opinión reflejan que entre el 75 y el 80% de los venezolanos estamos en contra tanto del gobierno como de la oposición extremista. Es decir, los extremos se parecen demasiado y al final llevan a una confrontación que es lo que ha impedido que el país pueda reconciliarse, que el país pueda reunificarse, que el país pueda desarrollarse. Y los venezolanos queremos paz, queremos tranquilidad. A nuestro país le hace falta, es como al asmático, una bombita para poder expandir los bronquios. Los venezolanos necesitamos respirar nuevos aires, necesitamos tener la posibilidad de trabajar cada quien en su área de manera pacífica. Y en el caso de la política, impone a su dirigencia seriedad, responsabilidad, ecuanimidad, tranquilidad, especificidad, porque no es posible que vivamos de agresión en agresión, de lado y lado. Yo les recomiendo a la dirigencia de la oposición venezolana, sin déresis, pero también se lo recomiendo a la dirigencia del oficialismo. Por Dios, no puede haber un permanente cinismo en las declaraciones de los dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición, como si los venezolanos fuésemos unos eunucos mentales, unos tontos que no entendemos lo que está sucediendo. No pueden seguir por encima de los intereses del país, del interés nacional, los intereses personales, los intereses de los partidos, los intereses de las élites políticas, que al final son las minorías. No podemos nosotros seguir teniendo una minoría aplastando a una mayoría. El pueblo está obstinado, está cansado, hastiado, asqueado de la forma como se comporta la dirigencia política venezolana. Tenemos que enseriar el debate político. Nosotros tenemos que ver cómo se ofrece desde el punto de vista de la oposición, por ejemplo, Rosa, un plan alternativo al plan de la patria. Ajá. ¿Qué ofrece la oposición en materia agropecuaria, en materia turística, en materia petrolera, petroquímica, en materia del desarrollo de las empresas básicas de Guayana, en relación a todas las obras de infraestructura
que se iniciaron durante el gobierno del presidente Chávez y hoy siguen inconclusas. ¿Qué podemos hacer nosotros para recuperar nuestra moneda? Venezuela no tiene una moneda. Cuando el gobierno habla del bolívar digital, es porque es la verdad. ¿Desde cuándo tú no tienes un bolívar en el bolsillo? Y el que lo tiene ya muchas veces no reconoce su propio color monetario o busca cambiarlo rápidamente. No sabes qué vale, porque no tiene valor. Es decir, no tenemos una unidad monetaria. Eso no sucede en ninguna parte del planeta. Porque entonces decimos que está dolarizada la economía, pero la gente no tiene los ingresos como para compensar esa dolarización. Entonces queremos una gran mayoría no gana en dólares, una canasta que está por encima de los 500 dólares. Queremos ir a un proceso de dolarización. Bueno, seamos entonces honestos y digamos, como la Constitución no lo permite, tengamos sí unas multimonedas, como lo tiene el Perú, como lo tiene el Ecuador, y tengamos la posibilidad de permitir que el salario del venezolano tenga valor. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, Venezuela tiene de las más grandes reservas petroleras y de oro del mundo. Con el tema del petro no funcionó porque construyeron un Ferrari para ponerlo a hacer de taxi. Y eso colapsó. Eso no tiene sentido. Eso solo sirve para el sistema patria. Pero nosotros podemos monetizar nuestra moneda en base a las reservas que tenemos en oro o a través del establecimiento de una cesta de minerales. Venezuela tiene 28 de los 32 minerales preciosos y no preciosos del planeta. Nosotros tenemos de todo. Nosotros tenemos como, por ejemplo, acudir con todas las reservas de diamantes que están en el sur de Guayana a la Bolsa de Londres y fortalecer nuestra moneda. Nosotros tuvimos, Rosa, hasta el año 72, nuestro dinero respaldado en el oro, en el valor oro. Hay una película de James Bond donde Sean Connery dice, no, yo no ahorro en dólares, yo ahorro en bolívares. Es más sólido el bolívar. Y lo dice, bueno, una película hollywoodense, porque nosotros tuvimos una moneda muy, muy fuerte, muy dura. Entonces no es posible que al día de hoy ninguno de los que estamos aquí tenga una moneda en su bolsillo. Tenemos es una tarjeta de débito, porque tampoco hay crédito, que es otra de los dramas en una economía. Cuando Sin tú crédito. no tienes posibilidad de solicitar un crédito, bueno, ¿cómo produces en el tema de los productores? O cómo emprendes, porque muchas personas buscan resolver Bueno, su día a día a través de emprendimiento, pero ¿qué pasa cuando no hay créditos no. para que tú puedas crecer también? Es correcto, pero además cómo compras un automóvil, cómo compras una moto, cómo compras una vivienda, Claro. si no tienes crédito, y no lo hay. Entonces hacia allá tenemos que ir. Eso es de lo que tiene que hablar la clase política venezolana, en vez de andar como unos saltimbanquis haciendo marchas y haciendo caravanas y haciendo, cuando la gente dice, ¿cuánto costó ese meeting? ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Mientras la gente está pasando las penurias y las Y necesidades. esa es una buena pregunta. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral en estos tiempos? Eso vamos a hablar al regreso, además de Perfecto. un tema tan importante como el que has señalado. ¿Qué pasa con este ambiente de confrontación y hacia dónde nos lleva? Sobre todo cuando tenemos que estar mirando como venezolanos cómo vamos a solucionar los problemas en los que hoy estamos. Tú mencionabas la situación económica, que sin duda es el principal problema que hoy tenemos en mente los venezolanos.